Estimados, esperando que estén muy bien, Cristian Narváez que les habla. A continuación realizaremos un ejercicio de evaluación estadística para mayor o igual a 10 muestras. Esto es en base a la NSH 1998, la cual establece el procedimiento de evaluación de calidad del hormigón cuando la resistencia a la compresión es la base para que esto sea aceptado. Cuando nosotros tenemos el método de mayor o igual a 10 muestras, como pueden apreciar, tenemos 12 muestras y cada muestra tiene dos probetas. Esto es para un hormigón de una resistencia a la compresión de un G30, 30 megapascales, una fracción defectuosa del 10%, un tamaño máximo nominal del árido de 40 milímetros y un descenso del cono de 10 centímetros. La normativa, ¿qué nos indica? Que la resistencia individual, el FI y el F3, la resistencia promediada de 3 muestras consecutivas, ambas deben cumplir. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el caso de que F3 no cumpla? Acá, como indica la normativa, la recomendación es informar al proyectista estructural y considerar las penalizaciones establecidas en el contrato y los documentos anexos. Pero lo más grave es cuando el FI es el que no cumple, la resistencia individual es lo que no cumple, que acá, como puede haber un riesgo potencial, hay que adoptar las medidas del anexo A4, que en resumen es, primero, cerciorarse de que el ensayo haya sido ejecutado de manera adecuada, después identificar cuál es la zona dañada, hacer una inspección visual y determinar si se hacen ensayos destructivos o no destructivos, ¿ya? Pero en resumen, cuando es el método de mayor o igual a 10 muestras, usted va a tener que verificar tanto el FI como el F3. Por lo tanto, primero tenemos por ecuación que el F3 se obtiene, hagámoslo de inmediato, el F3 se va a obtener por ecuación, se tiene que es 30 más K1. ¿Y qué vendría siendo K1? Si usted se fija acá, tenemos una fracción defectuosa del 10% y tenemos una resistencia de 30 megapascales, la cual es mayor a un G17. Por lo tanto, tendríamos esta columna. La última columna, acá lo que está marcado en rojo, vendría siendo tu K1, que en este caso es K1 igual a 0. Por lo tanto, el F3 por ecuación es igual a 30 megapascales. Ese vendría siendo tu F3 por ecuación, 30 megapascales. Y además vamos a tener el FI por ecuación, la cual es 30 menos K2, y el K2 es de 3.5 megapascales. Por lo tanto, tendríamos que el FI por ecuación es de 26,5 megapascales. Eso vendría siendo los valores mínimos que debemos cumplir para identificar si es que las resistencias son las adecuadas o no. Entonces, es el primer paso, identificar cuáles van a ser los parámetros bases. Ahora vamos a calcular el EFI, la resistencia individual. Esto, ¿cómo se va a obtener? A través del promedio, o sea, usted suma 29,6 más 30,1. Ahí. Va a sumar 29,6 más 30,1 y divídalo en 2. ¿Ya?
Por lo tanto, el FI recuerde que es el promedio de las muestras de cada muestra. ¿Ya? Por lo tanto, acá vamos a calcular el promedio. Usted recuerde hacerlo como lo habíamos indicado y copiamos la ecuación. ¿Ya? Vaya practicando. Acuérdese, por ejemplo, el 32.05 se obtuvo con el 31.9 y el 32.2. 31.9 más 32.2, ese resultado dividido en 2. Por lo tanto, ahora lo que nosotros vamos a determinar es ir comparando. ¿Es mayor o no a 26,5? La muestra 1 sí, cumple. La muestra 2 también cumple. La 3, 4, todo va cumpliendo. Pero acá tenemos que la muestra 7 muestras que no cumplen por FI es la 7. ¿Cuál más? Tenemos otra por acá, la muestra 9, muestra 7 y muestra 9. Entonces acá usted va a tener que identificar, a ver, la muestra 7. ¿En qué zona, en qué ejes es donde se hormigonó con el hormigón de ese camión? Por lo tanto, imaginemos que fue en el eje de un tercer piso, entre tal eje a tal eje. Usted debe ir a esa zona y realizar una inspección visual y luego va a tener que determinar si es que ve muchos nidos de hormigón o hay fisuras, va a tener que estar determinando si es que hace ensayos destructivos o no destructivos. En el caso de que sean destructivos, podemos solicitar unos testigos. ¿Ya? Por lo tanto, acá podemos decir que FI no cumple. Y ahora, para el F3, es el promedio de 3 muestras consecutivas. Es por esa razón que fíjese, en la primera celda y en la segunda no va a haber ningún resultado, porque al ser 3 muestras consecutivas de FI, el FI es el promedio de las probetas, por lo tanto, ahí tiene la resistencia de la muestra 1, y tendríamos para el primer F3 29.85 más una resistencia antecesora más otra resistencia antecesora, no hay. Por eso es que esta celda va a ir vacía. Luego, para la segunda celda, el 30,35, el 29,85 se van promediando, pero hay que promediar una tercera muestra, la cual no existe. Por lo tanto, recién en la tercera celda vamos a promediar el 29,85 más el 30,35 más el 31,65. Sumo esos tres valores y al dividirlo en 3 tengo mi resistencia. Por lo tanto, es el promedio de 3 muestras consecutivas. ¿Ya? Fíjese, ¿cómo obtuve el último? Porque sumé el 32,05 más el 33,25 más el 29,45 dividido en 3. ¿Se fija? Bueno, ahí está con temas de decimales. ¿Ya? Por lo tanto, ahora nosotros vamos a identificar cuál es este F3 que acabo de obtener es el F3 real, lo que yo obtuve en obra, y acuérdese que lo debo comparar con el F3 que obtuve por ecuación. Muestra 3 cumple, muestra 4 cumple, pero acá no cumple. Acá no cumple. Ahí, no se ve casi nada. No cumple.
no cumple, no cumple, no cumple, no cumple. Ya, esta parte es bien interesante. ¿Por qué razón? Debido a que, si se fijan, nosotros ahora vamos a tener lo siguiente. Muestras que no cumplen por F3 son las siguientes. Acá tenemos la muestra 7, pero no es que solamente la muestra 7 es la que no cumpla por F3, sino que son las 3 muestras que se utilizaron para obtener ese F3. Por lo tanto, para obtener el 28.7, se necesitó el 2475, el 3115 y el 3015. Y esas son las muestras 3015, 5, 6, 7. Por lo tanto, tenemos que las muestras 5, 6, 7 no cumplen por F3. Luego, tenemos la muestra 8. Y para la muestra 8 se necesitó las 6, 7 y 8. 6, 6, 7 y 8. Luego, para la siguiente muestra, se necesitó la 7, 8, 9, la 8, 9, 10 y finalmente la 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Entonces, de esa manera, nosotros indicamos ahora que la muestra 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 no cumplen por F3. ¿Ya? Entonces, ese es el caso cuando tenemos el método para mayor o igual a 10 muestras. Usted debe verificar de que tanto la resistencia individual, FI, como la resistencia de tres muestras consecutivas F3 cumplan los parámetros especificados. Espero que hayan comprendido. Hasta luego.